Hola, ¿qué tal comunidad? Es un gusto tenerles de nuevo con nosotros. A nombre de Sibila, Red de Salud Mental y Género, les doy la bienvenida una vez más como directora y como parte del consejo. En esta ocasión tenemos preparado para ustedes el conversatorio Paternidad por Decisión, con motivo de las próximas fechas que se acerca el Día del Padre. En esta ocasión tenemos en casa, ¿qué creen? A nuestro colaborador y amigo Andrés Alcántara, quien colabora no solo con nosotros, sino también con APDM. Es psicoterapeuta también aquí adentro de la red y tenemos 3 invitados que él se encargará de presentarnos esta noche. Pues bienvenido, Andrés. Te cedo el honor de comenzar con este conversatorio y nuestros invitados. Gracias, Gaby. Pues bienvenidos a todos y todas. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, que es la paternidad, como bien dijo Gabriela. Pero para pensar en el padre y ser padre, pues obviamente no es fácil, ¿no? Se deben abordar diferentes líneas, ya que la transformación del rol paterno en la sociedad contemporánea se ha visto modificada. Podríamos considerar que no es lo mismo ser padre en la época victoriana que ser padre en el siglo XXI, 2025, pasando de una figura tradicionalmente autoritaria a una figura más afectiva y presente. Pasamos de la idea tradicional de que los padres son los encargados de proveer y traer la ley de afuera de la casa a dentro de la casa. Normas e ideas sociales a la clásica idea de que tienen que educar, ¿no? Y que educar es paternar. Sabemos que no es así. Hoy pensamos que más que eso, ser padre y ejercer su función implica desafíos emocionales y simbólicos, ya que el padre deja de ser solo un proveedor para asumir también funciones de cuidado y acompañamiento emocional. Hay varios autores que han aportado ideas claves, ¿no?, sobre el rol de ser padre y su evolución en la crianza. Algunos de ellos tenemos a Sigmund Freud, ¿no?, y sus ideas sobre el complejo de Edipo y este desarrollo que nos lleva a una estructuración psíquica. Y la función paterna como representante de la ley son fundamentales para la construcción de la identidad en los hijos y como un tercer elemento en la relación madre-hijo. Tenemos a Klein, ¿no?, con su trabajo sobre las relaciones objetales, aquellos vínculos que se pueden tener con ideas, objetos, personas, y esas primeras interacciones con los padres que ayudan a comprender el impacto emocional de la paternidad. Para Klein, el padre es una figura secundaria en comparación con la madre, ya que el desarrollo emocional del niño se centra en la internalización de objetos buenos y malos, pero principalmente a través de la relación materna. Por su parte, Winnicott destaca la importancia del padre suficientemente bueno y este papel que tiene en el entorno del desarrollo emocional, destacando la función paterna no solo como proveedora, sino también como emocionalmente significativa. En este sentido, el padre contribuye a la estabilidad del entorno del niño, ayudando a la madre en la crianza y proporcionando un espacio seguro para el desarrollo de la identidad infantil. Es una especie de facilitador del desarrollo emocional a través de un sistema de sostén emocional. Por otro lado, tenemos a Lacan y el concepto del nombre del padre y su función simbólica como padre dentro de la estructuración del sujeto. Ayuda al hijo a procesar e ir más allá del deseo de la madre, posibilita la construcción de un deseo propio en la medida de lo posible. Claro que hay muchos autores incluso más recientes, pero si vamos a hablar del padre, pues hablemos de los padres, ¿no? Su función y posición, obviamente esto depende de un momento histórico y condiciones socioculturales, del que y quién hable. Hay quienes nunca se lo preguntan, dan por hecho lo que deben de hacer. Algunos otros se lo plantean durante el proceso y otros antes, mucho antes. Pero que sirva esto de introducción a esta pequeña plática que tendremos. Esta vez nos acompañan amigos y colegas, padres que compartirán sus experiencias e ideas sobre el tema. Los presento. Primero tenemos a Isaac Lara, 40 años y vive en el Estado de México. Casado con 10 años de matrimonio, padre de un hijo de 21 años que desde los 10 años asume su papel como padre adoptivo. Por mutuo acuerdo, comparte con su esposa la responsabilidad de cuidado y crianza de su hijo. Él es licenciado en Sociología y Antropología Social. Trabaja en una empresa llevando a la parte social, ambiental, laboral y de vínculo con el gobierno. También tenemos a Carlos David Viloria Rivera, de 43 años, que vive en la Ciudad de México.
separado por mutuo acuerdo desde hace 10 años, padre de una hija de 14 años. Quien vive con su madre en Guadalajara, así que viaja cada 8 días y en estos periodos vacacionales para poder convivir con ella. Cada vez que es posible, su hija viaja a Ciudad de México para quedarse con él. Él trabaja dando consulta clínica privada para adolescentes y adultos. Desde hace 11 años labora en el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de la UNAM. Él es licenciado en Psicología y tiene una maestría en Psicoterapia para adolescentes. Gracias. También tenemos a Raidel Morales Martínez, de 53 años, y vive en la Ciudad de México. Él está separado por mutuo acuerdo desde hace 12 años, es papá de una niña de 12 años. La crianza y cuidado de la niña la hizo él solo, desde que nació hasta los 8 años, momento en que la madre decidió tenerla bajo su custodia. Actualmente él está llevando un proceso legal para poder ver a su hija nuevamente. Él es contador público y trabaja en el área de tecnología de Intercam Banco. La dinámica es la siguiente. Realizaré una pregunta y cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de responderla. Cada uno tendrá entre 3 y 4 minutos para dar su respuesta y después pasaremos a la siguiente pregunta. Siéntanse libres de conocer y de hacer algún comentario si lo consideran oportuno. Comencemos contigo, Carlos. Claro. ¿Cómo ha cambiado la función paterna en comparación con generaciones anteriores y qué impacto tiene la identidad del hijo o de la hija? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Andrés, Gabriela, Fernando también. Y pues compartir este espacio, que no es nada sencillo hablar de la función del padre y hablar del padre. Siempre es algo delicado, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y en estas cuestiones de la igualdad de género. A veces se puede malinterpretar, estoy totalmente de acuerdo en que se malinterpreta en ocasiones esta función paterna, porque se ve desde el patriarcado, pero vamos a dejarnos desde ese lugar y vamos a hablar de esta función que pues de alguna manera todos ejercemos. Quiero aclarar además y sumar a esa reseña, que ahora estoy casado y que mi esposa tiene un hijo, ¿no? Entonces también soy padre por decisión, ¿no? Y por añadidura, también de un hijo que tiene 10 años, va a cumplir 11 años. Y bueno, quería sumarlo también a esto porque es parte muy importante. Eh, pues sin duda la función de los papás ha cambiado. Yo lo veo desde cómo mi papá funcionaba conmigo y cómo funcionó con mis hermanos, porque también ahí yo veo una diferencia bien, bien grande, porque yo soy el último de los hermanos y el que menos me lleva 10 años. Entonces, y el que más me lleva 20 años. Y yo escucho las historias del papá que ellos tuvieron y el papá que yo tuve. Y son radicalmente diferentes. O sea, para mí el papá que yo tuve fue muy afectuoso, muy cercano, que escuchaba, que atendía, que nos hacíamos compañía, porque además cuando yo tenía 10 años, casi 11, mi mamá falleció, entonces mi papá se hizo cargo en muchos aspectos de mí, que compartía con una de mis hermanas, ¿no? Esa tarea. Pero yo sí vi una diferencia, y escucho más bien una diferencia de lo que me platican mis hermanos mayores y hermanas, de lo que yo viví. Un papá que si te asomabas a la ventana era que te bajaba con un cinturonazo, que si no podías salir a la calle, que no podían usar faldas cortas, que no podían usar zapatillas, que no podían andar sin playera en la casa. En fin, algunas cuestiones que a mí se me hacían a veces se me hacen increíbles y exageradas. O sea, a veces digo, yo escucho esas historias y digo, ay, por supuesto que mi papá no era así. O sea, conmigo era totalmente diferente, era muy permisivo. Yo podía estar, mientras yo cumpliera la escuela, mi papá estaba ahí siempre. Y por supuesto, entonces yo veo que a mí me tocó un cambio muy peculiar en la función de un papá que tuvieron mis hermanos y la función que hizo mi papá conmigo. Y creo que de eso depende mi paternidad y cómo yo he funcionado como papá. Eh, yo no me imaginaba siendo padre cuando era adolescente. Yo no quería ser papá, o sea, no tenía en mi mente ser papá, ¿no? De hecho, yo tuve a mi hija a los 30 años. Y fue algo que
que pues sí lo decidí ya en su momento, pero que yo no lo tenía contemplado. Fue algo que se dio y dije, qué bonito, ¿no? Qué padre, pero no lo tenía como en la planificación, ¿no? Fue algo que sucedió y que agradezco, pero que no lo tenía contemplado. Y lo primero que quiero decir es que si cambia la vida de una persona, ¿no? Eh, cuando llega un hijo a la casa. O sea, sí cambia todo se reestructura, todo, cómo tú ves a tu pareja, cómo tú ves, como que se prende, y de verdad es como un chip que dices, tengo que trabajar más, tengo que aportar más, y ahí es algo bien raro porque me vuelvo proveedor, ¿no? Que es algo que a mí nadie me dijo que lo tenía que hacer. De repente algo se me prende, me dice, es que tú tienes que trabajar más, tú tienes que ver por tu familia, tú tienes que ver por que tengan las condiciones propicias, ¿no? Para un buen desarrollo, en fin, unas cosas que a mí yo no tenía contemplado. Yo me consideraba una persona egoísta en ese sentido, porque era como mis necesidades, ir a la escuela, mi maestría, mis cursos, mi gastar mi dinero en mí mismo, mis fiestas, lo que sea. Pero cuando pasa esto, ay, es algo, como que algo pasa en mi mente y empiezo a ver que está esa personita que acaba de nacer y que depende de mí. Y yo creo que sí, ha cambiado, por supuesto, el rol del papá. Ha cambiado el rol de la mamá también. O sea, creo que eso es, ¿no? O sea, si cambia el rol de papá, cambia el rol de la mamá. O sea, eso es algo que está pasando. Y, y justo eso, o sea, yo también creo que hay un cambio más bien en la sociedad, ¿no? En los vínculos, en las funciones que cada uno ejerce y cómo los vamos asumiendo además cada persona. Eh, pero bueno, creo que ya hablé demasiado. Sería por lo pronto, Andrés, gracias. Gracias, Carlos. Raidel, ¿tienes algo más que puedas agregarnos con esta Claro, pregunta? Gracias. claro que sí. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches por la invitación. Es un placer poder compartir estas experiencias entre los que ahora cumplimos ese rol de padre. Y sí ha cambiado bastante mi perspectiva. Yo lo he notado que es mayor participación de los padres dentro del crecimiento y formación de los hijos. Eh, Mencionaba David, él tuvo la suerte y la fortuna de contar con su papá, yo no. Yo fui educado y formado por mi mamá, la hermana, abuelitas y hermanas. Entonces esa educación que recibí, pues la fui, o tuve la oportunidad de transmitirla a mi hija el tiempo que estuvo conmigo. Entonces, alguna ocasión mi mamá me observó y me dijo que pensaba que iba a ser con mi papá, un irresponsable, y que dejar. Le dije, no, mamá, pues esa es mi hija y a ella no le va a pasar lo que a mí me tocó. Entonces, en ese sentido, el rol y participación, pues sí me tocó gran parte a mí el estar esa formación, pero afortunadamente con bases de mi mamá y hermanas, de cómo tener la sensibilidad para educar, para empezar una hija, que es, pues, es un género diferente, que el cual pues, entre padre e hijo puede ser diferente que una padre e hija. Y eso me ayudó. Entonces, yo lo viví en las escuelas, en la participación de cómo ya van más papás y mamás casi en 50 y 50 en dejarlos en escuelas, en participar en las tareas, en los eventos, en las ceremonias. Entonces, sí siento que ahora esta función, como decía David, ya es 50-50, de que se comparten muchas obligaciones y responsabilidades para la formación y crecimiento de los hijos. Eso es lo que me gustaría compartirles. Muchas gracias, Raidel. Sí, hay una enorme diferencia, ¿no? Isaac, adelante. Hola, gracias por invitarme a este conversatorio. Creo que pocas veces hay espacios para dilucidar cómo se ha modificado y cómo ha cambiado la visión del hombre y del padre dentro de la construcción de los hijos, ¿no? Yo, partiendo de la pregunta que menciona Andrés y por sumando un poco a lo que ha comentado David y Raidel, evidentemente sí ha habido un cambio desde mi punto de vista
para cómo era la paternidad de mi padre, ¿no? Donde estaba principalmente destinado a la proveeduría, ¿no? Por ciertas condiciones sociales se formó, mi papá viene como de barrios no tan grandes, donde la formación que sus padres le heredaron fue: tienes que tener la responsabilidad respecto al, ni siquiera el cuidado de la crianza de tus hijos, sino de que no les falte nada, ¿no? Entonces mi padre se volvió como meramente un proveedor. Hubo momentos donde se involucraba en la crianza, pero eran los menos. Entonces creo que eso, en definitiva, marca mucho las diferencias que uno percibe respecto a cómo quiere ser con sus hijos, ¿no? Yo, si bien no tenía una ideación o no tenía pensado ser padre, afortunadamente llegué a la vida tanto de mi esposa como de mi hijo, y a partir de ahí creo que fui un poco más consciente de los esfuerzos que mi padre tenía que hacer y que por lo tanto tenía esta visión que a veces se dice mucho y es como hasta utilizado a manera de broma, ¿no? Pero cuando este chiste de cuando llega el papá cansado, después de una gran jornada de trabajo, de uno o dos trabajos, ¿no? Y lo primero, en lugar de escuchar de casa, en lugar de ser, mira, bienvenido, era como, tu hijo hizo tal, tu otro hijo hizo tal, tu otro hijo hizo tal. Entonces, evidentemente, esto marcaba un ritmo de temperamento de mi padre y que eso inevitablemente se veía reflejado en cómo él asumía la crianza y el acompañamiento en la formación de casa, ¿no? Entonces, un poco creo que para mí sí ha habido un cambio, ¿no? Un cambio desde la percepción y de los valores que mi propio padre y mi madre me formaron y me construyeran, pero también creo que siendo consciente de la responsabilidad que implica tener un ser humano que depende de ti completamente, ¿no? Al menos en algunos años de su vida, y que creo que ahora yo platico con mi esposo y le digo, es que uno no va a dejar de ser padre, ¿no? Las preocupaciones están, está al pendiente de ellos, está, el mío, por ejemplo, ya tiene 21 años, pero aún así eh, trato de estar como muy presente, ¿no? Entonces, un poco como para no redundar en muchas cosas que ya se han dicho, ni perder, ni tomar tanto tiempo, evidentemente hay una evolución, pero también creo que hay otros sectores de la población. Yo vengo de Iztapalapa, ¿no? Muchos de mis amigos fueron padres muy, muy jóvenes y mantuvieron como este ritmo de figura paterna de proveeduría, ¿no? Donde, pues evidentemente, al ser padres a una edad muy joven, pues tenían que asumir responsabilidades que no necesariamente iban acorde con su edad, ¿no? Entonces, esas paternidades o esos compañeros sí siguieron manteniendo y siguen manteniendo este rol de proveedor y no tener tanto acompañamiento por un tema de necesidad económica, por un tema de disposición de tiempo, incluso por un tema de rol preestablecido dentro de su estructura familiar, ¿no? Eh, pero también conozco personas de mi edad que fueron padres muy jóvenes y que han asumido su papel de padres de manera distinta y que sí construyen una identidad de ser un padre presente y acompañando en todo momento la crianza del hijo, ¿no? O hijos, ¿no? Que creo que hay otros factores que no necesariamente tendría que ser solamente la experiencia o hay temas sociales, hay temas laborales, hay un montón de cosas que están alrededor de cómo uno conceptualiza la paternidad, incluso hasta la formación académica, ¿no? Entonces, nada, yo creo que sí ha habido un cambio. Afortunadamente, creo que para bien muchas de las generaciones que vienen detrás nuestro están teniendo un nivel de conciencia en cuanto es esta reconfiguración y reconstrucción de los roles, ¿no? Y que eso hace que evidentemente la crianza de los hijos sea mucho más acompañada y mucho más solidaria, ¿no? Al menos en mi caso es lo que busco hacer con mi pareja. Tenemos muchas conversaciones respecto a la toma de decisiones en cuanto que tiene que ver con nuestro hijo y tratamos que desde nuestra perspectiva lo que hacemos para que él esté mejor, pues se ha platicado, se ha informado en la mayoría de las cuestiones y después se toma una decisión en acompañamiento con él, que creo que esa es otra parte dentro de las paternidades que a veces no se consideran, ¿no? A veces pensamos que nuestros hijos son meramente botecitos donde tú vas depositando cuestiones y solamente son receptores, pero la verdad es que si hay un acompañamiento y una crianza sólida, ellos empiezan a generar criterios desde muy jóvenes y empiezan también a empoderarse en el sentido positivo de querer tomar decisiones, aunque no necesariamente desde la visión de los padres sean. Entonces creo que también ese es un factor importante en considerar de cómo se ha modificado la paternidad en los últimos años, ¿no? Pero bueno, para cerrar, sí, yo he visto una evolución
en mi familia, en mi grupo cercano, pero también en estas redes extensas que tengo alrededor de mi día a día. Gracias, Isaac. Sí, claro, o sea, tal vez no es lo mismo ser padre de uno que ser padre de 5, ¿no? No es lo mismo ser padre en Iztapalapa que ser padre en Polanco, ¿no? Aunque las funciones son similares, obviamente las necesidades socioculturales cambian, ¿no? Y obviamente, ¿no? Como dice David, ¿no? No es lo mismo ser padre de una persona de 20 que ser un padre de una persona de 2 años, ¿no? A pesar de ser el mismo, pero su función y su papel va a cambiar, ¿no? E Muy incluso bien. esto que decía también David, no es lo mismo ser padre a los 20 años que a los 30, ¿no? O O 40. incluso a los 50, ¿no? Claro. Incluso a los 50, ¿no? Como, es que muchos ya empiezan a ser padres hasta los 50, ¿no? Y cada vez es más común, ¿no? Pero bueno, pasemos a la segunda pregunta. Eh, Comenzamos contigo, Reidel. ¿Cómo cuidar de mí mismo como padre, como persona, para poder cuidar mejor a mis hijos, mis hijas? Híjole, es una pregunta bastante difícil, porque como decía David, luego la parte de egocéntrica que tenemos, hay que bajarle. Y bueno, ahora cómo cuidar de nosotros tanto la salud física y mental para por el bien de nuestros hijos. Pues ahora yo lo veo que afortunadamente con las redes sociales hay tanta información que eso me ha permitido el leer, el tener acercamiento a grupos de cómo puedes tener una mejor formación. Como dicen, pues nadie nace sabiendo ser padre o madre. Esto pues te lo va dando la vida, las experiencias, y a través de eso pues vamos tomando lo mejor para tener cuidarnos a nosotros mismos física, mentalmente, y transmitirle a nuestros hijos esa situación de tranquilidad, comodidad, de que se sientan bien, de que los papás, como decía Isaac, llegas cansado y luego te dicen los hijos esto, entonces va afectando tu rendimiento mental, y trabajar mucho en ello para estar nosotros sanos física y mentalmente, y estar atentos a todo lo que necesiten nuestros hijos, y proveerles primero la escucha, ponerles atención, ayudarlos a resolver sus conflictos conforme van pasando sus diferentes edades y etapas. Entonces, pues nosotros tenemos que cuidar muchísimo alimentación, pues procurar hacer también algo de ejercicio, porque los hijos también van a demandar, papá, necesitamos jugar, vamos a correr, y hay que tener una buena salud física para aguantarles el ritmo. Entonces sí tiene, es algo que anteriormente no, yo veo que no ocurría con los papás, de que llegas a casa, se atiende la cena y pues la mamá era la responsable de casi todo. Y ahora esto como ha evolucionado, como mencionaba Isaac, ha evolucionado este tema de los papás, pues ahora es compartido, y eso también conlleva a tener una mejor salud física y mental, y poder cuidar de nuestros hijos. Es como lo percibo. Muy bien, gracias, Raidel. David, Qué pregunta, es compleja, ¿no? Está muy interesante, eh, porque el cuidarse a sí mismo puede llevarte a esto que estaba diciendo Raidel, que es ser un tanto egoísta, y creo que sí deberemos de serlo, Raidel. O sea, sí tenemos que ser un poco egoístas en algún momento porque, eh, digo, yo lo he vivido de la manera más clara. Yo viajo cada 8 días a Guadalajara, entonces llega un momento en el que sí mi cuerpo ya empieza a reclamar descanso. eh, y he tenido que hacer algunas pausas. Digo, la verdad es que a mí la pandemia, yo sé que fue una situación muy compleja para muchas familias cercanas, para el mundo en general, ¿no? Pero para mí fue una pausa. Fue darme una pausa, estar en casa, estar con mi hija, eh, poder convivir con ella, darme un tiempo para comer bien. Empecé a comer mucho mejor, a mis horas, tomar agua, eh, dormir a las horas que me tenía que dormir, levantarme y hacer un poco de jardín, de jardinería, cosas que de verdad que el ritmo de vida nos lleva a abandonar, ¿no? Y a dejar de ver. Digo, en la ciudad vivimos en el tráfico, ¿no? 2 horas, 1 hora y media, digo, depende de la distancia a la que estés de tu trabajo, pero esa dosis de cortisol
extra por tanto estrés, pues también va mermando la salud. Tendríamos que ir pensando en eso, o sea, qué tan necesario es hacer ese esfuerzo que te lleva al límite. Es complicadísimo porque, digo, ahora mi hija ya tiene 14 años y ya es mucho más independiente, pero yo la veía a los 5 años y yo decía, no, es que yo tengo que estar ahí. A los 6 años yo tengo que estar ahí porque me necesita, requiere una figura, hacer corte, ¿no? Con la mamá, porque también es algo complicado el que las mamás suelten a los hijos, ¿no? Ahí tenemos que luchar fuertemente. eh, Porque todavía, incluso socialmente, yo en algún momento les platicaba que me llevaba de vacaciones a mi hija, no desde antes, o sea, la quería llevar al baño y no me dejaban pasar al baño o no podía entrar al baño de mujeres y no podía entrar al baño de hombres con mi hija, ¿no? O sea, la tenía que meter con los ojos tapados para poder pasar. O sea, y esas situaciones también me hermano, digo, emocionalmente es muy complejo. Yo un día la llevé de vacaciones, nos fuimos de vacaciones a Zacatecas, llegamos al hotel. Y me veían con una cara de, ¿qué onda con este señor, no? ¿Por qué traía a una niña? Para mí fue un choque muy fuerte, era muy fuerte, fue algo muy, muy difícil. Y ya me vieron su cara, vieron mi cara y dijeron, no, pues es su hija, o sea, no hay de otra, ¿no? Pero sí es algo bien raro. Pero todas esas situaciones van complejizando el hacer un cuidado de la salud, como lo estaba diciendo Raidel, pero sí tenemos que ser un poco egoístas y de verdad hacer un esfuerzo para ir al gimnasio, para ir a hacer ejercicio, para ir a caminar, para hacerlo con tu hijo, con tu hija, ¿no? Eh, pero también veo la otra parte que a mí me causa mucho, no sé, es que hasta a veces un poco de enojo. Por ejemplo, llevamos se llama Santiago, el hijo de mi esposa, ahora mi hijo, mi hijastro, no sé cómo se le dice, este, lo llevamos al fútbol, a las clases de fútbol, ¿no? Pues para que se mueva, para que haya ejercicio, para fomentar disciplina y todo eso. Que no estén en los dispositivos, que salgan de casa, en fin. Y yo veo cómo algunos papás les exigen demasiado a sus hijos, ¿no? O sea, con esa idea de querer fomentar el deporte y que sean buenos futbolistas o que sean, empiezan a tosigarlos y ya no sabes si le estás haciendo un bien o le estás haciendo un mal a un niño que está practicando un deporte, ¿no? Y los están persiguiendo y les gritan y les exigen. Ay, digo, qué difícil. La verdad es que a mí nunca me ha gustado ser así, ¿no? Y ni los domingos levantarme temprano con los niños. O sea, no me gusta levantar a los niños temprano los domingos. Porque yo pienso, ¿cómo si así es el domingo? Solo que sea un viaje y ahí sí lo entienden, pero así como para, digo, es el domingo, disfruten, descansen y ya si se quiere levantar un poquito tarde, pues nos levantamos temprano o tarde como quieran, ¿no? Y si yo me quiero levantar temprano, yo me levanto temprano y me salgo y me voy a caminar o lo que yo tenga que hacer. Eh, sí, cuidarse, pero también aprender a fomentar el cuidado de los otros, ¿no? Que es algo que ahí hay como límites muy, muy raros entre lo que les conviene, porque tú crees que les conviene, y lo que ellos quieren hacer, como jugar videojuegos ¿no? O ir al cine digo, o sea, y no ir al fútbol, porque, pero, los papás, no, tú cómo eres, vas a ir al fútbol. Ay, no, qué horror. Pero tenemos que aprender también a escuchar eso, como dice Raidel, ¿no? Escucharnos, escuchar a los otros y ser un poco egoístas. Ahí sí yo ya no voy yo ya no voy a dar para atrás. Yo ya soy un poco más egoísta. Intento cuidarme, ¿no? Porque también los años se vienen encima, y ya no es lo mismo los 20 que los 40. Claro, Gracias, Andrés. experiencia y práctica, ¿no? Sí, es. Isaac, adelante. Sí, a ver, creo que lo principal que tiene que ver con el autocuidado respecto a los padres es el tema del tiempo, ¿no? Muchas veces, justamente en casa, por ejemplo, mi esposa y yo trabajamos con jornadas extensas, ¿no? Yo porque estoy mucho tiempo fuera de viaje, ¿no? Y tratamos de organizar nuestras actividades para que
Joel esté la mayor parte del tiempo con cualquiera de nosotros dos, ¿no? Entonces, estas salidas y el ritmo de trabajo creo que es el principal freno que a veces hay para el autocuidado, ¿no? Inevitablemente eso se tiene que dar, ¿no? Porque forma también parte, como lo que decían David hace un rato, forma parte de la propia construcción de identidad del joven, del niño, que quieres tú generar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi papá, algo que siempre no, bueno, que algo que nunca podía faltar era la actividad física en casa, ¿no? Mis hermanos iban a jugar fútbol, yo jugaba fútbol americano, o sea, pero siempre había algo que el fin de semana estaba destinado para la actividad física. A lo mejor entre semana no veíamos casi a mi padre, pero los fines de semana era de, vámonos, ¿no? Eh, um, y conforme fui creciendo y a la hora de asumir la responsabilidad con yo, construimos también cierta parte como esta necesidad de es parte de ser un ejemplo para esa persona que está construyendo su personalidad, ¿no? Entonces, en el caso de Joel, la actividad física no necesariamente es lo suyo, ¿no? Y yo obviamente no lo fomenté tanto, pero creo que el principal reto es cómo mediar entre el tiempo que tienes disponible para pensar en otras miles de cosas y darle la atención que requiere tu hijo. Y creo que ahí sí, yo al menos sí he como dejado de lado esa parte del autocuidado porque justamente para mí la prioridad se vuelve él, ¿no? Y entonces quien, quien necesito yo que esté cuidado y que esté acompañado es él. Quien necesito que haga la actividad física y que empiece a construir estos valores que muchas de las actividades físicas te lo dan, es él. Quien necesito que se mueva es él, ¿no? Entonces, creo que ahí tomo la reflexión de ahí, la tomo de raíz de él, por supuesto, de hace falta ser un poco más egoísta, ¿no? Pero a veces el corazón no te da, ¿no? A veces es bien duro porque llegas tarde del trabajo y lo primero que quieres es llegar a hablar, platicar y saber cómo le fue en el día, ¿no? Y eso, pues inevitablemente es tiempo que le tienes que destinar al bienestar de él, ¿no? Y después, al otro día hay que pararse de 6 de la mañana para trasladarse a la Ciudad de México y agarrar 2 horas de tráfico, 1 hora, lo que sea, para poder cumplir con las obligaciones que al final del día nos sirven para que él esté bien, ¿no? Entonces, mi percepción es que el autocuidado del padre tendría que ser al igual que, o sea, y no solamente por ser el padre, sino como el autocuidado de todos debería ser prioridad en una familia, por supuesto, ¿no? Sin embargo, creo que las diferentes dinámicas de vida a veces hacen que sea mucho más fácil para unos que para otros, ¿no? Y sobre todo para los hijos, que es el foco de atención de la pareja o de los padres, ¿no? Independientemente de la situación en la que se encuentran, ¿no? Entonces yo, a ver, para cerrar la idea, que creo que cantinfló mucho, sí es fundamental que se haga, pero sí es importante también como, eh, vamos, esta línea delgada de la que hablaba Daniel, de hasta dónde está mi autocuidado y hasta dónde está la percepción que se construye de mi hijo hacia mi hijo en ese autocuidado, ¿no? O sea, creo que siempre atraviesa por parte de ser el ejemplo para él y el ejemplo tendría que ser tener una salud adecuada, tener una buena condición física, tener una estabilidad emocional, tener una estabilidad psicológica, porque al final del día creo que ese autocuidado no solamente debe de atravesar por la movilidad, ¿no? Sino también por este bienestar emocional, este bienestar con pareja, este bienestar o a distancia, pues, pero siempre tratando de que eso sea transmitido al hijo para que construya su propia versión de lo que es tener un autocuidado de sí mismo, ¿no? Yo creo que cerraría con Sí, eso. gracias, Isaac. Es que esta parte del egoísmo muchas veces, a veces, la malinterpretamos, ¿no? Y, y se nos olvida que, pues, si estamos mal, ¿cómo ayudamos? ¿No? Para empezar. Bueno, Isaac, continuamos contigo. Ahí va la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué conflictos internos puede experimentar un padre que intente equilibrar su vida profesional con su rol de cuidador, guía y padre? ¿No? Uy, A ver. ¿tienen tiempo? No, a ver, creo que el principal reto es el tema del tiempo, ¿no? Yo en lo personal empiezo una jornada muy, muy temprano porque mi trabajo está en la Ciudad de México. Y cuando no estoy en la oficina, tengo que salir a estos diferentes proyectos
que supervisamos, ¿no? Entonces creo que el principal reto con la paternidad es el tiempo que tú le puedes destinar efectivo, ¿no? Porque esto de estar todos sentados en la mesa con el celular, pues la verdad es que eso no debería de valer como tiempo de convivencia, ¿no? Entonces, en casa, por ejemplo, tratamos de hacer actividades. A mi hijo le encanta armar Legos, ¿no? Entonces, Legos, rompecabezas, ver una peli, tratar de ir al cine, salir a comer, ¿no? Y eso es tiempo, ¿no? Creo que el principal reto, porque además yo creo que a todo mundo le pasa lo mismo, pero, y si no, por favor díganme dónde están trabajando porque me tocaría mudarme, ¿no? A veces te toca hacer chamba fuera del trabajo, o sea, fuera de la oficina, te toca llevarte trabajo a casa, ¿no? Entonces, el tiempo que le puedes destinar a los hijos a veces no es el que uno desearía, ¿no? Pero inevitablemente tienes que extender tu jornada de trabajo, tu jornada de actividad en el día, para que entonces tengas tiempo de cubrir estas necesidades con ellos, ¿no? Porque, eh, o sea, parte fundamental del crecimiento sano de una persona es justamente tener estos espacios de calidad con él, ¿no? No nada más es como, insisto, sí, vamos todos en el coche, o sea, en mi caso, cuando vamos todos en coche a hacer un viaje o vamos a ir al súper, ¿no? Siempre tratamos como de echar plática, contar cómo fue el día, contar cómo fue la semana, ¿no? Como, por ejemplo, mi hijo que ahora ya está haciendo prácticas profesionales, que está llevando servicio social, que está muy clavado en la música. Entonces, todo esto son muchísimas áreas de oportunidad que puedes tener para tratar de seguir conectando y seguir estando presente en esta parte de la paternidad acompañada y consciente, porque creo que eh, hay muchos espacios que a veces dejamos vacíos porque creemos que son muy cortos para poder llevar a cabo una conversación o para llevar a cabo una actividad que realmente sea efectiva, ¿no? Y lo que yo hago justamente es equilibrar este tiempo que tengo en mi jornada laboral con llamadas por teléfono con él en la mitad del día, con seguimiento los fines de semana, o sea, siempre como que trato de ser muy presente para él y que sepa que, si a veces no lo puedo ver, tiene que ver con que estoy formando y construyendo el bienestar para todos y para mí, pero que eso no quiere decir que no esté presente en su vida y que no tengo que hacer lo que me toca hacer, que es ser su padre, ¿no? Entonces, el principal reto que veo es el tema del tiempo, ¿no? Lo otro es a veces hasta los gustos, ¿no? Porque, por ejemplo, la formación de mi esposa y la mía es mucho de área social, mucho de temas que tienen que ver con estas otras cosas que normalmente en el espectro de profesiones no está como tan desarrollado, ¿no? A diferencia de las ciencias duras, la medicina, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre pensamos que mi hijo se iba a inclinar un poco como por esta parte de la ciencia social, al tener un padre antropólogo, sociólogo y una madre etnóloga, etcétera. Y resulta que estudia ingeniería en animación, ¿no? Entonces sí hay un tema hasta de lenguaje que a veces es difícil ahora con las nuevas generaciones, ¿no? Porque a lo mejor yo me sigo especializando en temas que tienen que ver con mi área de desarrollo y expertise laboral, pero esta otra parte de la tecnología más profunda que tiene que ver con inteligencia artificial, con realidad virtual, con programación, ¿no? Como con estas otras cosas que creo que también a veces es difícil, ¿no? Bueno, creo que el principal reto es el tema del tiempo que le puedes destinar de manera efectiva. Sí es importantísimo que a manera de recomendación a mí me ha funcionado, es que tomes cualquier espacio que puedas tener para tener una conversación profunda y estas conversaciones profundas no necesariamente necesitan 3 horas, ¿no? Se pueden construir si es que has cimentado una buena relación de presencia y de acompañamiento y de confianza. En 10 minutos puedes hablar un tema súper profundo que le haga sentido a él y que le haga saber que estás ahí porque quieres estar ahí, porque necesitas estar ahí con él, ¿no? A lo mejor la palabra necesitar es muy, muy loca, pero sí, a veces creo que a nosotros mismos también nos hace falta esa parte de saber que aquellas personas con las que estamos y por las que muchas veces tomamos decisiones están bien, ¿no? Entonces principal reto profesional entre este equilibrio es el tiempo que le puedes destinar de manera efectiva a tu hijo, ¿no? Gracias, Isaac. Este intento y tratar de mantener la presencia, ¿no? Reidel, continuemos contigo. Sí, gracias. Coincido totalmente con Isaac. El principal conflicto para atender a los hijos es el tiempo.
Yo muchos años me dediqué a la consultoría en la implementación de sistemas y pues ahí cuando estás soltero pues no tenía un problema. En cuanto nace mi hija, pues yo buscaba pasar el mayor tiempo posible con ella, pero debido a la carga de los proyectos que llevamos y el trabajo, el salir fuera de la ciudad, etcétera, sí me estaba causando un conflicto, tanto que alguna vez un compañero me dijo que pues estaba cortando mi desarrollo profesional, pero pues en ese momento yo le comenté, oye, pues está bien, tú ya tienes tu familia, tú ya viviste esa etapa de ser padre, a tener tus hijos, yo lo estoy viviendo, para mí es nueva y en ese momento tiene prioridad atender a mi hija que el desarrollo profesional. Entonces estuve 3 años más trabajando en la consultoría. Lo pesado fue viajar y regresar el mismo día para poder cuidar de mi hija. Eso fue lo más pesado. Y el trasladarse, como dicen, los tiempos en la Ciudad de México es complicadísimo. Entonces, salir temprano para llegar a Santa Fe, luego bajar a la zona de industrial y estar dando consultoría, sí se fue muy pesado. Afortunadamente, en uno de los clientes que llevaba la consultoría en la parte de los sistemas, coincidimos en una actividad y salió el tema ahí de que andaban buscando una persona que les apoyara con los usuarios en la parte contable. Mandé mi currículum y lo primero que vio fue, oye, tú eres contador, pues necesitamos a alguien como contador dentro del área de tecnología que nos ayude a entender las necesidades de los usuarios. Hice mi proceso de entrada a la empresa y eso me facilitó el poder estar más tiempo con mi hija, porque ya estaba en un solo lugar, desplazarme 1 hora hacia el trabajo, salir y tener un buen tiempo suficiente para atender a mi hija, por ir a veces en ocasiones por ella a la guardería, me ayuda a mi familia a cuidarla. Entonces, como dice Isaac, el tiempo fue el mayor conflicto que tuve durante una etapa de mi vida laboral. Afortunadamente se dio esta oportunidad de cambiarme de una empresa, de tener un horario fijo, de saber el horario fijo de traslados, etcétera. Y seguir ahí también se me dio la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente, porque no nada más fue llevar a cabo las actividades del sistema que ya conocía, sino también participar en el aprendizaje interno dentro de la empresa, en otros sistemas, que eso me ha dado el crecimiento profesional, que a la fecha pues me tiene muy contento y que me dio la oportunidad de seguir atendiendo a mi hija, no descuidar su crecimiento. Tuve esa suerte también de ver su crecimiento, pues hasta que, como lo escuchaban, pues su mamá optó por hacerse cargo y ahora estamos viendo ese tema de que pueda continuar viendo a mi hija. Entonces, sí, como bien dice Isaac, el tiempo fue el mayor conflicto y seguir creciendo profesionalmente. Muchas gracias, Rey. David, Sí, yo de verdad he hecho una pausa seriamente en mi vida, de verdad he reflexionado al respecto de qué vale más el trabajo, el dinero o el estar con tu familia. De verdad que ya estoy viejito y he estado reflexionándolo seriamente, pero es muy complicado, o sea, porque es un vértigo gigantesco, ¿no? El dejar tu trabajo o tu zona de confort, que algunos les dicen así, ¿no? Y dar un brinco a realizar otra actividad que tienes que iniciar o reiniciar tu vida económica, laboral, profesional, familiar. Es un vértigo gigantesco. Yo me imagino estar. Además yo tengo miedo a las alturas, entonces me imagino estar en un rascacielos y así en la orillita, y esta sensación de vacío y depresión y depresión, no depresión de depresión, sino de la presión, de la presión, es horrible, es horrible. Eh, pero bueno, yo de verdad quiero y estoy intentando redirigir esto porque la vida se va muy rápido. Eh, Volteas y ya tienen 21, ¿no? Isaac, o sea, bueno, no sé si así te pasó, porque yo veo a mi hija y yo volteo y ya tiene 14, va a cumplir 15 este año, y pienso en 3 años más de prepa, quiere irse a estudiar a otro país, en fin, o sea, el tiempo se va muy rápido. Lo que sí es que, y yo creo que he hecho una función
hablando de las funciones, adecuada hasta donde he podido, ¿no? O sea, he dado lo que puedo, he dado lo que tengo y hasta a veces lo que no tengo. El tiempo es justo hablando de esto de que el tiempo pasa volando. O sea, no lo puedes detener, es en un instante se te van 5 años, 7 años, 10 años. Y el cuerpo, la mente, las emociones se van desgastando, ¿no? O sea, todo se va desgastando. Eh, He andado, les digo que muy filosófico, escuchando al fallecido Mujica, algunas de sus reflexiones acerca de ello, ¿no? De cómo, y sí, yo se lo he dicho a mi hija porque va a entrar a una preparatoria de paga. Le digo, el dinero que se va en esa escuela no es el dinero, es mi vida, ¿eh? O sea, es mi tiempo invertido ahí. O sea, no es que nazca el dinero de los bancos. O sea, no, es mi tiempo, mi vida y mi esfuerzo, el que está ahí en esos billetes. Soy yo ahí. Y le ha costado trabajo, obviamente, es un adolescente, pero hay que darle a veces ciertos parones porque en ocasiones pierden la dimensión de lo que cuesta la vida, de lo que es el tiempo y que es tu tiempo el que está ahí, ¿no? O sea, tú estás invirtiendo el tiempo para que te paguen. Y tus capacidades, o sea, mis ojos, mi mente, mi cabello, en fin, o sea, todo, ¿no? Todo. Y sí, pues tendríamos que pensar que hay prioridades y de verdad hacer un esfuerzo porque les digo que René Mujica decía, no, si entre más necesitas, no te detienes. Y bueno, hablando desde el ámbito lacaniano, pues el deseo está ahí permanente, pero tal vez podríamos cambiar el deseo hacia otro lugar, no hacia lo material, sino moverlo del lugar del deseo material hacia el deseo de estar con quien quieres, lo más tranquilo que se pueda, ¿no? Sin ser millonario, pero tampoco estar, o sea, estar lo más tranquilo. Yo ahora busco eso. Creo que para mí es primordial. Ese es mi proyecto de vida. Ese es mi proyecto de vida ahora, estar más tranquilo, de verdad. Eh, y profesionalmente sí me gusta, me interesa, pero no es mi objetivo. O sea, me gusta y me gusta hacerlo cuando quiero leer un libro, ir a un curso, un seminario, este, en mi trabajo, pues hacer bien mi trabajo porque es mi compromiso, ¿no? O sea, es un compromiso. Pero sí, yo creo que ahora es más bien estar tranquilo, tener un trabajo más tranquilo, un proyecto, este, estar más tiempo con la familia, estar más tiempo conmigo mismo, con mi pareja, con mi esposa, en fin. Se oye muy idealizado, pero ese es mi proyecto ahora. Ese es mi proyecto y espero que en un pocos años, que nos volvamos a ver en otro conversatorio, pues les pueda decir que está funcionando. Muchas gracias, Carlos. Esta parte de priorizar, ¿no? Y de asumir el deseo de cada quien, sin necesidad de juzgar el deseo del otro, ¿no? Muchas gracias. Totalmente. Pues terminemos contigo, Carlos, ¿no? Y va a ser una pregunta que justamente tú tocas desde tu primera participación, ¿no? Y dice, ¿es necesario que el padre cumpla un rol diferenciado de la madre? ¿O la crianza debe ser completamente equitativa? Eso no existe, Andrés. Digo, la verdad, o sea, eso de equitativo no se puede. Incluso porque aunque lo intentes, como varón, como hombre, no te lo dan. Ni la sociedad ni las mujeres. O sea, de verdad, hay algo con las mamás. Digo, yo lo veo, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Digo, no sé si haya, o sea, obviamente hay más mamás en el mundo, ¿no? En otras sociedades incluso, pero en la mexicana, en estos tiempos y en ciertos contextos muy particulares, aunque quieras, no te dejan entrar al 100, por lo menos desde mi visión. Eh, pero sí, y eso es algo muy raro porque
no te dejan entrar, pero sí te exigen la otra parte, la de proveedor, que eso también está rarísimo, ¿no? O sea, es como, sea un papá cariñoso, presente y amistoso y amoroso, pero tienes que irte a trabajar, si no, no tenemos para comer, ¿no? O sea, tienes que traer el chivo a la casa, como dicen el del pueblo, ¿no? Eh, Creo que sí se ha estado trabajando para que sea algo equitativo y esto se habla de las dos partes, o sea, no es nada más que el hombre entre, ¿no? Sino que también la mujer abra y que entre, o sea, tendríamos que, eso sería lo equitativo, eh, reflexionar no nada más la función del padre, sino también la función de la madre, porque nos hemos así enfocado profundamente en la función del papá, que bueno, claro, ¿no? Pero también la función de la madre, o sea, ¿tú qué haces como mamá? ¿O qué no haces? ¿O qué permites hacer? ¿O qué invitas a hacer? Porque eso es algo que también está ahí, ¿no? O sea, que te inviten a ti. Por ejemplo, yo he sentido ese llamado, ¿no? De, oye, Carlos, a ver, aquí aplícate porque aquí sí necesito tu ayuda, ¿no? Y bueno, pues si uno aprende a escuchar, pues uno hace el esfuerzo por estar ahí. Pero yo creo que no, y aparte no es necesario que sea equitativo. Desde mi punto de vista, desde mi visión, yo creo que las diferencias están ahí y que son funcionales y son necesarias, para mí son necesarias. El aprender a respetarlas, como estaba diciendo Andrés, ¿no? De respetar el deseo del otro y que respeten mi deseo y que al final podamos tener un deseo conjunto, si es que eso existe, pues estaría genial, ¿no? Que sería el beneficio de tu hijo. Yo creo que ahí podríamos compartir el deseo en el que se vea un hijo próspero, ¿no? Digo, porque además siempre hay fallas. Y es algo que hemos discutido infinidad de veces, porque la angustia es gigantesca. O sea, es como lo que estoy haciendo es lo correcto para que tenga un hijo triunfador, que además, ¿qué es eso, no? Una hija, triunfadora en la vida, pues que tendríamos que definir qué es eso. Así como decía Isaac, pues para mí hubiera sido que fuera antropólogo social o antropólogo forense, ¿no? Pero al final pues decidió ser ingeniero ¿qué? No recuerdo, pero ingeniero en algo que, bueno, pues qué bien, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, siendo más concreto, yo creo que no es equitativo, para mí no es necesario, que tendríamos que trabajar de la mano, eso sí, por el bien de un ser que está ahí, que es, aparte depositario en un inicio de todos nuestros deseos, angustias, miedos y de todo, como decía Raidel, ¿no? O Isaac, no recuerdo, que era como algo que se va depositando ahí y hacernos responsables de ello. Creo que la responsabilidad, ahí sí, yo creo que ahí sí tendríamos que ser equitativos. En la responsabilidad, creo que ahí sí. En si tú das más dinero, yo doy más dinero, o tenemos una cuenta y damos 50-50, y quién paga la luz y quién paga el teléfono. Y la verdad es que ahí, digo, al final se pueden hacer como cuentas, ¿no? Pero en la responsabilidad de crianza y de vínculos y afectiva emocional, yo creo que ahí sí podríamos trabajar de manera conjunta. Aunque no estemos juntos, ¿no? Digo, aunque yo no viva con la mamá de mi hija, sí ser responsables de cierta manera. Igual con mi esposa ahora y con su hijo, que no es mi hijo, pero que estamos ahí, tendríamos que ser responsables equitativamente. Pero de las otras cosas que se han peleado, además yo lo admiro y yo lo respeto y además yo tengo una hija. Entonces todo lo que se ganen con esas luchas, batallas que se han ganado por la igualdad de género, a mi hija le van a beneficiar, ¿no? O sea, en el sentido de que va a tener más oportunidades de trabajo, con un salario justo. Esas cuestiones que se han ido, eh, pues, de alguna manera rompiendo, ¿no? Eh, eh, pero, eh,
En las parejas yo creo que la diferencia es importante, la diferencia de creencias, de pensamientos, la diferencia, y hay que negociar, la negociación es muy importante, eh, y que no sea equitativo, que no luchemos por eso porque nos vamos a dar de topes muy feo, muy, muy feo, ¿no? Más bien hay que aprender a conocernos, a respetar y así, tal vez sí exigir, como les contaba, sí, oye, te toca hacer esto, éntrale, ¿no? Pero también a las mujeres, oye, te toca hacer esto, éntrale. Eh, y escuchar esos llamados, que a veces es muy difícil. Gracias, Sí, amigo. no, está dificilísimo. Gracias, Carlos. Tal vez esta equidad tiene que ver con la, la equidad tendría que ver con la responsabilidad de asumir cada quien su función, ¿no? Y de no entorpecer la función de los demás, ¿no? Y yo me Este, permitiría, perdón, yo me permitiría incluso sumar algo más. No solo es importante escuchar el llamado, desde nosotras es importante hacer y permitir el llamado, ¿no? Porque si y uno no no, solamente el llamado, la entrada, sí, ¿no? claro. Sí, de entrada el convocarte y además no cerrarte en la puerta después de que te convoco, porque entonces es tu cocina, es tu hijo, tú sabes cambiar pañales y eso no es cierto. Ustedes y nosotras nacemos sin saber cambiar pañales, ni dar biberones, ni muchas cosas que tienen que ver con la crianza. Y lo tenemos que ir aprendiendo juntos si decidimos estar en pareja, ¿no? Pero sí me parece que las mujeres tenemos que soltar. Los hijos dan poder a las mujeres y tenemos que aprender a girar hacia otro lado si queremos estar emparejadas y en familia, ¿no? Muy bien. Isaac, adelante. Pues para mí este sí es un tema súper interesante. De los otros también, obviamente, y la paternidad también, todos los he dicho. A ver, yo no sé si estoy como tan de acuerdo con lo que David comentaba. Eh, Mi pareja y mi relación, y muy seguramente mi paternidad y el cuidado de mi hijo, están muy lejos de ser perfectas. Pero para mí ha sido muy importante empezar a trabajar estas luchas en cuanto a la toma de decisiones respecto a él. Por dos simples razones, ¿no? Uno, yo llegué a la vida de Yolti cuando él ya tenía 10 años, cuando un proceso formativo inicial con cierta estructura de valores, con ciertas formas de hacer las cosas y con cierta visión del mundo, ya estaban medianamente establecidas, ¿no? Yo vengo con una historia de vida distinta, con una construcción del mundo distinta, y con algunos puntos donde la crianza y lo que ha funcionado en mi experiencia no necesariamente hacían sentido con la forma en la que se estaba llevando a cabo la crianza de Yoltik por parte de mi pareja, ¿no? Nos ha tomado muchas discusiones, discusiones de enfrentarnos no de manera violenta, sino me refiero a discusiones que muchas veces han dolido, ¿no? Para ambas partes, eh, precisamente por esta resistencia a veces de soltar lo que siempre ha sido de uno y también del otro lado aprender a entender que hay una relación de 10 años antes que es bien distinta y bien difícil de compartir, ¿no? Partiendo de esta claridad de puntos y partiendo de estos sentimientos y cimientos, yo y mi pareja hemos tratado mucho de discutir los temas que son trascendentales en cuanto a la equidad. Y no necesariamente es que se desdibujen los roles, ¿no? Es justamente coordinarte, porque en algún momento, perdón, yo no quiero ser el malo de la película todo el tiempo. Yo no quiero ser el que llega justamente de trabajar a tener que reprender o tomar la disciplina en la casa, porque eso también es un rol que lleva a cabo mi esposo, ¿no? Y a mí también me toca ser el apapachador y me toca ser la persona que es más consciente de esa relación y me toca ser la persona que a veces contradice lo que la mamá dice respecto a una situación. Entonces, creo que para mí sí ha sido un esfuerzo constante y lo sigue siendo, por supuesto, pero solo así creo que hemos podido llevar a cabo una crianza responsable y equitativa, porque efectivamente, Daina ya se hacía cargo mi esposa ya se hacía cargo de Yol antes de que yo llegara, ¿no? Con mi llegada pudo también ella tomarse ciertas
cuestiones mucho más relajadas, ¿no? Y no es como, esto del traer el chivo a la casa es meramente tu responsabilidad y entonces yo me desentiendo. No, al contrario. Entonces, vienes a sumar, pero se viene a sumar en todos sentidos. Se viene a sumar en la crianza, se viene a sumar en la responsabilidad económica, se viene a sumar en la responsabilidad afectiva, se viene a sumar en la responsabilidad de todo lo que implica el desarrollo de un ser humano, ¿no? Y eso sí es súper importante desde mi punto de vista, porque de lo contrario empiezas a gestionar desequilibrios que llevan a discusiones sin escucharse uno y en el otro, y que al final del día quien lleva la responsabilidad respecto a las decisiones que como adultos tomamos, pues son nuestros hijos, que en diferentes etapas de nuestra vida pueden o no decir cómo se sienten o tomar una decisión respecto a lo que los padres estamos haciendo. Entonces, para mí, la búsqueda de la equidad, yo sé que, insisto, estoy muy lejos de poder decir que que mi vida en pareja con la crianza de mi hijo es equitativa, pero estamos por un camino que lo está buscando y lo está buscando de manera reiterativa porque, exacto, las mujeres y los hombres nacemos con las mismas condiciones para saber sobre la crianza de un hijo. Evidentemente hay lazos físico-biológicos que los atan a unos más que a otros, pero en la construcción social de lo que significa la crianza, evidentemente estamos en los mismos términos, ¿no? Y sí, por supuesto, ha pasado, como lo decía David hace un rato, que la propia sociedad te dice que lo que estás haciendo no necesariamente es lo correcto, ¿no? Pero si algo nos ha enseñado la sociedad es que muchas veces dan por establecido cosas que realmente no son correctas, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de reinventar y reconstruirse constantemente es la forma, desde mi punto de vista, que ha funcionado para que tengamos un equilibrio en casa, ¿no? Un equilibrio donde mi pareja aporte, yo aporto, ¿no? Económicamente hablando, emocionalmente hablando, sobre la crianza y los tiempos de la responsabilidad. Oye, yo hoy estoy muy cansada, llegué muy tarde del viaje ayer, yo llevo a Yoltik al espacio donde tenga que ir y viceversa, ¿no? Porque creo que justamente ese acompañamiento es entender al otro y esa construcción del engranaje de lo que implica ser responsable por una persona que hasta cierto punto todavía no lo puede ser. Es el punto nodal de la conversación constante, ¿no? Al menos en mi caso, buscamos eso, porque tanto ella ha empezado a ser o fue mucho más consciente de que tendría que soltar ciertas responsabilidades, como compartirlas. O sea, insisto, no se trata como de si yo hago una cosa, tú haces otra, si yo dejo de trabajar, tú solamente vas a ser quien dé la lana, ¿no? Sino es saber, aquí ambos somos responsables de la crianza de nuestro hijo, ambos tenemos que aportar a medida de nuestras consideraciones, por supuesto, pero este es un camino en el que hemos decidido por voluntad propia estar juntos y la responsabilidad de eso es hacernos cargo de la persona de la cual nos tenemos que ser responsables, que es nuestro hijo, ¿no? Y responsable en todo sentido. Entonces, para mí, el camino de esta búsqueda de equidad y esta búsqueda de conversación con mi pareja siempre ha sido muy constante. Sí, lo sigue siendo, porque, insisto, venimos de dos historias de vida distintas, incluso dos espacios de nacimiento distintos, con concepciones del mundo, pues no diametralmente opuestas, pero sí con bases y fundamentos distintos, ¿no? Yo les comentaba, mi padre traía como una dinámica de vida muy distinta, el padre de Dalia también tenía una dinámica de vida muy distinta, ¿no? Entonces, lo que buscamos como pareja, tanto mi pareja y yo, es justamente construir de manera muy clara, equitativa, en la medida de lo posible, para que yo no sea el malo de la película y ella no sea toda bondad, o viceversa, ¿no? Entonces sí tratamos como de y creo que hace mucho sentido lo que decía Andrés hace un rato, ¿no? A ver, esta parte es no interponerte en el camino del otro, pero creo que justamente esta comunicación y esta conversa constante y esta toma de decisiones en el día a día, justamente permite eso, ¿no? Si bien yo no solamente soy el proveedor de casa, yo no soy el malo de la película, pero hay espacios donde uno tiene que asumir ciertos roles. Yo sé que hay un punto en el que yo me tengo que poner duro y que ella tiene que entrar al quite para poder ser la aliada de mi hijo. Y ya al revés, hay puntos donde ella se tiene que poner dura y yo tengo que ser el aliado de mi hijo porque de lo contrario estábamos construyendo un frente opositor y de choque entre nuestros hijos o nuestro hijo y nosotros, lo cual nunca lleva un buen camino. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Pero es difícil, pues a lo que voy es que tiene que ser una reflexión constante, cotidiana, consciente sobre todo,
porque de lo contrario nos lleva por caminos súper oscuros, ¿no? Nos lleva a caminos donde la discusión se centra ya más en una puja entre dos adultos y se queda en medio de la conversación del bienestar de los pequeños, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me ha funcionado. Insisto, mi relación de pareja y mi crianza muy probablemente estén muy distantes de ser perfectas, pero tomamos el esfuerzo de en el día a día construir la relación con nuestro hijo de cara a su bienestar y también hasta cierto punto que eso no se interponga en cómo concebimos ahora nuestra vida en pareja, ¿no? Teniendo un hijo, yo tengo 40 años y mi hijo ya tiene 21, entonces sí es una concepción distinta de la paternidad, donde yo ya tengo que depositarle mucho más responsabilidad a él, a la medida, claro, de lo que va creciendo, pero sí sin dejar de lado esta comunicación constante entre mi pareja y yo para poder llegar a un buen puerto, que quizás puedo estar equivocado que ese buen puerto sea el correcto, ¿no? Pero en ese momento la decisión, la evidencia y todo lo que tenemos alrededor nos dice que por ahí es, ¿no? Ya si el día de mañana mi hijo me recrimina alguna cosa que seguramente lo hará, pues tendré que hacer un proceso reflectivo, pero incluso ahí le estamos dando elementos para que él sea consciente de las cosas que no quiere en su vida o de las decisiones que no le hicieron sentido y que quizás él no las haga en su futuro, ¿no? Entonces, para mí sí ha funcionado esa parte. Creo que tendríamos que ir hacia allá porque justamente creo que dependientemente si son hijos o hijas, tenemos que dotar de responsabilidad constante respecto a las acciones que toman y responsabilidades para bien o para mal, ¿no? Justamente ese es el hilo que yo creo que tratamos de tener en nuestro hijo de manera constante, ¿no? Y que hemos tomado muchísimos elementos que nos han funcionado, ¿no? Pero nada, para mí, hablando desde mi trinchera, creo que eso me ha funcionado muchísimo y espero que si mi pareja llega a escuchar esto, también le haga sentido lo que estoy diciendo, que si no, me voy a ir para atrás. Si yo te contara las veces. Sí, no, mira, y creo que también depende mucho del contexto. O sea, la realidad es que, eh, a ver, mi formación en alguna parte me ha ayudado a llevar esta conversación con mi esposa, ¿no? Insisto, así, o sea, no es un proceso fácil, ¿no? Me ha tocado dar o sea, incluso el proceso más duro es cuando te das cuenta que con la forma que creciste, o sea, este proceso de hacer una inflexión respecto a lo que tú estás diciendo que debe ser, no necesariamente es lo correcto, ¿no? Y entonces ahí es como dices, cácatelas, ¿no? Pues te vas para atrás porque entonces pones en cuestionamiento este proceso de, uy, pero si a mí me funcionó, ¿por qué no debería de funcionarle a mi hijo, ¿no? Y entonces hay una postura que justamente dice, no, 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 a ver, espérame, ¿no? Ya te cuestionaste por qué tú consideras que es esto. Y yo la verdad es que en mi pareja he encontrado un gran elemento de reflexión profunda en muchísimos temas, ¿no? Y eso me ha ayudado a mí a seguir reconstruyéndome y deconstruyéndome de manera constante, incluso en los planteamientos que yo llevaba en el día a día o que traslado a otros espacios de trabajo, ¿no? Parte de mis actividades que tienen que ver con tema de condiciones laborales, pues mucho tiene que ver con el proceso de diversidad e inclusión, por ejemplo, ¿no? Donde el tema de la discriminación, el tema de los roles, etcétera, está muy metido y traslado lo que mi esposa me enseña, porque la realidad es que es un proceso de enseñanza constante en el sentido de que ambos aprendemos, ¿no? Aprendemos desde la reflexión y desde la ruptura y desde el choque constante, insisto, con la posición de generar algo productivo, ¿no? Eh, pero me ha tocado irme para atrás con cosas que me cuestionan así de, ¿y has visto por qué de esto? Y así, no. Y empiezas a hacer un proceso, ¿sabes? Como de, justamente de inflexión, de pensarte a ti mismo en un contexto, ¿no? Y luego dices, chin, mis hermanos tienen una concepción del mundo muy similar a la mía y no necesariamente ese sí es lo correcto, ¿sabes? O sea, ya hay como, me ha hecho nudos mentales o me ha deshecho nudos mentales con los que yo vivía de manera cotidiana y eso para mí es eh, muy atractivo, ¿sabes? En este sentido, porque mi mente sigue estando
en una constante alimentación de estas cosas que yo había dejado de lado o que yo había invisibilizado, ¿no? Y para ella funciona también un poco lo mismo, ¿no? Hay criterios que ella tenía como muy fundamentados respecto a cómo había sido su vida y su formación, y que actualmente hemos logrado entre los dos dilucidar que quizás ese no era el camino claro, ¿no? Ojo, a mí no me toca decirle, oye, lo que estás haciendo es incorrecto. Es simplemente darle la ventanita como ella me la da a mí de, oye, ¿y ya Pero pensaste es que por qué también esto son es lo que posturas debería de distintas, ser y ¿no? no de otra manera? Y entonces ahí detonas un proceso de reflexión que afortunadamente, insisto, tiene mucho que ver con nuestro proceso formativo profesional, ¿no? Con la interacción que tenemos constantemente porque trabajamos mucho con poblaciones vulnerables. Y entonces eso también te da un impacto distinto de la forma distinta en la que la gente ve el mundo, ¿no? Y al yo cuestionar por qué la gente ve el mundo de esa manera, pues inevitablemente esas reflexiones, esas preguntas me las hace mi pareja y yo se las hago a ella. Y entonces ahí empieza una discusión constante que alimenta esta nueva visión del mundo que queremos construir y que en medio de todo esto, quien está involucrado de manera directa, pues es nuestro hijo, ¿no? Y entonces, si yo quiero que sea un hijo sensible a cuestiones de vulnerabilidad social, si yo quiero que sea un hijo sensible al tema artístico, ¿no? Trato de evitar detonarle estos procesos de tú debes de ser bla, 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 ¿no? O lo más importante es ganar porque esto, mira, bla, 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 y tienes que ser mejor. Y un proceso individualista que a veces desensibiliza a la gente y rompe con este proceso empático que muchos debemos de tener, ¿no? Y Entonces, frustra. muy fuerte, porque cuando es un adulto que no logra obtener, o un adolescente que no logra obtener lo que todo el mundo le vendió que debe de ser, entra en crisis y entra en procesos de ansiedad y entra en procesos de depresión, ¿no? Y además, no, si no cumples con esto, y no rompes con los roles estéticos, si no cumples con el deber ser y no cumples con ser el campeón, entonces la vida se les llena de una serie de incumplimientos entonces dicen, ¿para qué estoy acá? ¿No? ¿Para qué estoy acá si no puedo ser como quiero ser? Si no puedo dedicarme a lo que yo quiero, si no puedo tomar las decisiones sobre lo que quiero, etcétera, ¿no? Claro, siempre con el acompañamiento de los adultos que pensamos, o al menos porque ya lo vivimos, podemos tener una línea un poco más clara, ¿no? De, oye, a lo mejor eso que estás viendo, que estás haciendo, que estás diciendo no es lo más correcto, ¿no? Y también a veces me toca que mi hijo me dice, oye, eso, la forma en la que lo estás diciendo ya no se dice desde hace 20 años, ¿no? Y Anacrónico. entonces, Y es anacrónico. le has construido una personalidad crítica que le ayuda a entender que el mundo no necesariamente es como lo pintan las redes sociales, como lo pintan Ujú. los medios electrónicos, como lo pinta todo el contenido, porque eso es otra, ¿no? Están tan bombardeados de estereotipos que si no cumplen con alguno de estos, olvídate, ¿no? Entran en una crisis existencial durísima. Si afortunadamente tenemos las posibilidades de darles herramientas para que construyan ellos la propia personalidad, nada, pues tomarán los riesgos necesarios de si irse por la izquierda, irse por la derecha, irse por el centro, ¿no? Pero ya con una base, pues no sólida, pero sí con una base de entendimiento que quizás le va a funcionar a decir, híjole, yo creo que tener un arma de fuego e irme con X persona a delinquir no es la mejor manera de tener mi adolescencia, ¿no? Entonces o sea, y es bien difícil porque además hay un montón de contextos con los que ellos están constantemente en comunicación en las que tú no estás físicamente como para decirle, oye, eso no es, ¿no? Pero entonces ahí justamente al menos lo que es para nosotros es que tenemos mucha confianza que la forma en la que hemos construido y como la que Yoltik ha construido su personalidad, eh, ha sabido tomar decisiones adecuadas, al menos hasta ahora, ¿no? Al menos lo que nos dice también, porque quizás no cuenta todo, ¿no? Insisto, mi paternidad y mi relación con él no necesariamente es la más perfecta, ¿no? Pero creo que aquí justamente habría que pensar en las diferencias entre el vínculo que se tiene con cada una de las madres, ¿no? Claro, O sea, Ajá, claro, tú me estás hablando desde sí. un claro, vínculo que se construye a través de que ella permite que tú claro, entres y que tú claro. ejerzas Totalmente. esa función. Pero eso no es tan fácil para todas, ¿sabes? O sea, No. No, no, eso no. implica una reflexión y una pérdida de una posición
que no todo el mundo quiere perder, No. ¿sabes? Completamente de Pero acuerdo. sí, Isaac lleva Exacto. negociando 10 años. Exacto, o sea, no Y es no lo voy mismo, ganando. Y no voy ganando. pero no es lo mismo No, no, esta pero negociación. justo eso creo que es lo Claro, importante. Perdóname, Sí. Andrés. Es no, que adelante. esta diferencia de los dos, ¿no? O del trinomio, o del binomio, o como lo queramos ver, justo es lo que da crecimiento, ¿no? O sea, es a lo que yo iba, no era tanto de, no, cada quien, y tú sea un macho y tú una mujer así abnegada y todo. No, más bien iba a que la igualdad en ocasiones difumina la diferencia y no hay un crecimiento. Eso era como mi reflexión, o sea, porque si tú quieres ser igual que el otro, pues ya no hay diferencias. O sea, ya no va a haber ni siquiera diferencias de pensamiento, como lo que tú estás diciendo, Isaac, que como ella piensa diferente de mí, porque viene de un contexto muy diferente, y yo vengo de un contexto diferente, siente diferente, todos sentimos diferente, pensamos diferente, me puede ayudar, ¿no? A reflexionar acerca de algo, un pensamiento que para mí ya era incluso automatizado. Claro. O muy, muy internalizado, o sea, que incluso ya lo actuabas o lo decías o lo vivías Sí, ya estaba normalizado. así, ¿no? Exacto, totalmente interiorizado, ¿no? Automatizado, pero ella te ha dado una pauta, te ha dado dicen los lacanianos, hay un punto y aparte, para que ¿no? Hay una pausa para que tú puedas entonces permitir que otros pensamientos se generen. Claro. Que eso también, para muchos hombres, para muchos hombres, es muy complicado porque son Claro. heridas narcisistas muy fuertes, ¿no? El que, el que un hombre le diga algo diferente es doloroso. El que se lo diga a una mujer es triplemente doloroso. Sí. Claro, creo que aquí hay que tener cuidado con que la equidad no va en contra de la diferencia, ¿no? Claro. Y más bien rescatar esas diferencias, como decía David, ¿no? Y apoyarnos sobre esa diferencia, ¿no? O sea, creo que aquí principalmente la idea de la equidad no es ir en contra de la diferencia ni de la otredad, ¿no? Sino más bien darle voz a cada una de esas diferencias y construir algo juntos. Pero eso implica que de los dos lados tendrían que dejar y permitirse escuchar al otro, lo cual es ahí donde viene la diferencia. Claro. Tú, Isaac, decías, hace 10 años ella dio la pauta para que yo pudiera decir algo. Sí, pero ¿y si no lo hubiera hecho? Tendrías que haber Sí, no, construido yo ese creo lugar, que tendrías que haber batallado para construir ese lugar, que es justamente lo que está diciendo Carlos hace ratito, ¿no? sí, O claro. sea, cómo luchar frente a esa tal vez imposibilidad o poco permiso que me pueden dar para poder yo entrar, ¿no? O sea, y ahí es picar piedra para poderse hacer presente, ¿no? Sí, Berger, un, pues no filósofo, sino un teorista social, decía, es que hay que encontrar la oportunidad de la similitud en la diferencia, ¿no? Entonces, justamente es construir, porque todos tenemos funciones similares en diferentes espacios, ¿no? Asumimos roles muy similares en diferentes espacios, solamente que a veces esos roles no son en el mismo espacio, no juegan de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha funcionado mucho. Por supuesto que el contexto en el que mi pareja y yo hemos tomado la decisión de construir esto, pues sí, es muy distinto a muchos otros contextos, ¿no? Y parte también de necesidades quizás que están más allá, que no hemos podido clarificar, pero que nos dieron la oportunidad de entrar en un diálogo constante, ¿no? Y nada, pues nos lleva 10 años y nos ha llevado 10 años llegar a acuerdos muy sencillos, ¿no? O sea, la verdad es que sí es una talacha, pero que nace desde el querer estar juntos y querer continuar con la crianza de Joel, ¿no? Básicamente. Ah, No, y aquí habría que ver, por ejemplo, con Carlos, cuál sería el reto entre la diferencia de criar a su hija, ¿no? A pesar de la distancia y a pesar de claro, que sí se ha habido un diálogo en su momento con su madre, ¿no? Que permite precisamente ir y venir
sin necesidad de tener que estar físicamente y que aún así ha costado trabajo. Y ahora, ¿no? Con el nuevo niño, ¿no? Que creo que Sí, ahí no, eso es- van a haber diferencias interesantísimas porque, Claro. porque ahora ya vive con él, ¿no? ya. Eh, Eh, ya Sí, vive claro. con él y vive con ella también, ¿no? Claro, Hay Exacto. ya que ver qué somos se una, concede. aparte es una familia extensa porque ahora estamos los suyos y los míos, ¿no? Bueno, el Así suyo es. y la mía, Así es. y que son diferencias de personalidad, de gustos y de todo gigantescas entre el hijo de mi esposa y mi hija. Pero sí es importantísimo el, el, el que la mamá de mi hija me haya hecho presente desde el discurso, partiendo de ahí, Claro. como papá, ¿no? O sea, como Exacto. ser que aunque no estoy físicamente todo el tiempo, sí estoy en el discurso, en, en el imaginario, En lo simbólico, en todo. en todos los En registros, ¿no? todos, en Entonces, todos. eh, y lo he intentado ejercer de alguna manera. O sea, sí, y les digo, la pandemia para mí fue un momento muy, muy importante porque justo mi hija estaba en este proceso de dejar de ser niña, ¿no? Y estar en el proceso de mutación a ser adolescente, ¿no? Entonces, para mí fue algo muy importante el poder estar 2 años, porque por mi trabajo pude estar 2 años y medio casi, ¿no? Un poquito más, 24 por 24. Y también la mamá que me la dejó, ¿no? Claro. O sea, la mamá me dijo, no, pues llévatela, o sea, que esté contigo. Y dije, pues claro, por Sí, supuesto que... pero bueno, justamente por es ejemplo, eso, ¿no? hay muchos amigos que me dicen, y amigas que me han dicho, ¿y cómo Eso. le haces? O sea, ¿cómo le haces si los hombres no saben cocinar, ¿no? Estoy exagerando. Si los hombres, ¿cómo le haces para cuando se tienen que bañar? ¿Cómo le haces para, porque luego también, pues, ¿cómo le haces para ir de vacaciones, llevarla al parque, llevarla aquí, llevarla allá? O sea, no se imaginan a un hombre ejerciendo otras funciones. Es muy complicado para muchas y para muchos, ¿eh? ¿Sabes? Yo no sé Este, si decirle funciones o roles, o roles, claro, sí, sí, sí. ¿no? Sí, no sé si sea una función. Yo creo que pueden ser, ajá, más bien acciones, actividades, Exacto, roles, ¿no? exacto, exacto. Y para muchas personas es muy complicado escucharlo tan solo e imaginarme haciendo de desayunar, de comer. Pues me tocó darle clases, estar con ella en sus clases, estar atendiéndola 24 por 24, todo, ¿no? Todos sus cambios hormonales, físicos, psicológicos, ahí estar 24 por 24. Sí, estuvo muy interesante. Pero sí, si su mamá no hubiera querido, no me la deja. Exacto. Entonces, Pero ni soñando. pero O sea, entonces y aquí, conozco a muchas. Ujú. es que justamente es aquí lo que quería hacerla como la diferencia entre Isaac y tú, ¿no? O sea, al final, la posición que tiene uno también es permitida por la función que ella tiene, ¿no? Claro, Si ella no hubiese dado esa posibilidad de entrar, así te pares de cabeza, no vas a entrar, claro, ¿sabes? Entonces, claro. dices, llevo 10 años negociando, así de fuerte es el vínculo, ¿sale? Y acá también, creo yo, ¿no? Conociendo a la mamá, ¿no? Pues también permite esa formación de la que hablaba Isaac, ¿no? Que en algún momento diga, ok, me voy a hacer un poquito a un lado, llévatela, ¿no? Sí. Llévatela y quédate 2 años con ella Ujú, y pues al rato nos vemos, ¿no? ujú, O sea, ujú. cosa que una mujer difícilmente, sin un proceso de por medio, estaría dispuesta a hacer, Mm, Muy complicado. Digo, ¿no? además sabe el papá, bueno, que mis características, ¿no? Son de alguien muy cuidador, Claro. ¿no? Y en ese sentido muy responsable siempre.
Entonces, pues también eso se acomodó. Pero sí, si la mamá no deja entrar, un día mi hermano me dijo, y se los he platicado a mis amigos y a mi familia y a todos, un día mi hermano mayor me dijo, y me lo dijo como una sentencia, y lo tengo en la mente como si hubiera pasado ayer. Me dijo, recuerda, acuérdate que los hijos son de las mamás. Yo dije, pero ¿y yo qué? ¿No? O sea, ¿en dónde quedo? Pero fue una sentencia tan fuerte, y yo la tengo tan marcada en mi mente, aparte afectivamente, que en ocasiones sí lo he llegado a sentir, ¿no? Que los hijos son de las mamás. Y que si no nos los prestan, está tremendo. Es algo que no sé cómo podríamos intervenir. Como hombres entrar y obligar. No, no, no. O sea, si la mujer te pinta o te describe o te dice o le dice a tus hijos, tu papá está muerto, tu papá está muerto. Tu papá es un maldito, tu papá es un maldito. O sea, es muy complicado, a menos de que te conozcan y ya tengas un vínculo ahí, algo que ya puedan discernir, o que llegue un momento en su vida que ya te busquen y digan, bueno, yo me voy a dar el espacio, ya no voy a, ya voy a creer, no voy a creer tanto en lo que dice mi mamá o lo quiero comprobar y me voy a dar un espacio con mi papá. Hasta ese momento podría verse la diferencia, ¿no? Pero mientras tanto, híjole, es muy complicado. Es Si que, las mamás no sueltan, hijo. exacto, eso es a lo que iba. O sea, es que de repente uno no se da cuenta de la vulnerabilidad de la posición del padre, ¿no? Una Eh, vulnerabilidad que está muchas veces ni siquiera de un lado, sino ante el deseo de la mamá, ¿no? Y como dice bien Carlos, ¿no? De repente uno puede estar tratando de ejercer, tratando de estar, pero ¿y si no nos dejan? sí, ¿No? Y, 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 lo y, hay. y no es que uno no quiera, es que hasta donde ese vínculo no te permite o no le permite al hijo saber que existe, Mm. ¿no? No, yo voy a ventilar aquí hasta la historia de la familia, ¿verdad? No es tan saberlo ni para contarlo. Pero mi hermano tuvo un proceso eh, cuando nace mi sobrina, su pareja en ese momento decide irse, ¿no? Se la lleva, estar en un proceso de 3 años, 3 años y medio de juicio por la patria potestad. Evidentemente, muy poco tenía que ver la decisión que mi sobrina podía tener. Le dan visitas, porque además, no sé si eso ha cambiado, pero legalmente hasta los 7 años, la obligación de la ley es que el menor esté con la mamá, ¿no? No sé si se extendió o se redujo, pero al menos en ese contexto, hasta los 7 años tendría de manera casi automática la patria potestad de mi sobrina, su mamá. Su mamá con ciertos inestabilidad económica, con inestabilidad hasta psicológica, probablemente, ¿no? Con, teniendo a mi sobrina en un espacio donde podría ser objeto de violencia, ¿no? Entonces, con todos esos atenuantes, mi hermano no pudo tener acceso a su hija, ¿no? Entonces, el proceso, el proceso mayor eh, es cuando el juez, antes de los 7 años, decide hablar con mi sobrina y pedirle que platique respecto a cómo es su padre, ¿no? Y entonces mi sobrina dice, pues, no lo conozco, ¿no? Mi mamá dice, pero lo que le ayudó a mi hermano es que la niña todo lo que decía era, mi papá es, mi mamá dice que mi papá es, mi mamá dice que mi papá es, ¿no? Entonces, ahí hubo afortunadamente la jueza en ese momento tuvo una apertura para que entonces hubiera más tiempo de calidad de mi hermano con su hija, ¿no? Entonces sí hay, o sea, creo que, y a partir de ahí, mi hermano empezó a existir. Entonces, un poco como para tomar lo que decía Andrés hace un rato, eh, creo que si, si la mamá desde el
desde el minuto uno da una condición y una calidad respecto a cómo referirse sobre él con los hijos, es eso, porque el vínculo inmediato del círculo formativo inmediato del núcleo familiar casi siempre es por rol o por como lo queramos tomar, es la madre. Y la madre cumple una función, no solo en la sociedad mexicana, sino en el mundo, una función muy, 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 muy clara, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante también clarificar cómo estos otros procesos se han tenido que cambiar, porque si yo no hubiera tenido la apertura de que mi pareja me diera esta oportunidad, ¿no? De entrarle como, órale, ¿quieres estar? Pues debes de estar con todo lo que eso implica, ¿no? Creo que yo no podría tener pues la relación que tengo ahora, ¿no? Estaría por muy lejos, incluso capaz que ni siquiera seguiríamos juntos, ¿no? Justamente por eso, porque hay un freno y hay un choque y hay una falta de recepción y apertura para la equidad y la búsqueda del equilibrio en la casa, ¿no? Ahora. Bueno, no le cuenten a mi hermano que lo botané aquí, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Ray. Ahora, ¿algún comentario final que quieran aportar ya para ir dándole cierre a este conversatorio? Isaac, adelante. Creo que es súper importante clarificar esto. Eh, Muchas veces estos temas no se tocan, no se hablan y no se visibilizan, ¿no? Y eso de manera inevitable hace que se sigan reproduciendo los mismos constructos sociales respecto alrededor de la paternidad, ¿no? Y seguimos teniendo la concepción de que no hay diferentes formas de ser paternidad que no sea ser proveedor inicialmente, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, y yo diría que valdría la pena llevar estos procesos reflectivos a todas nuestras otras áreas de desarrollo. Es decir, a nivel profesional, trasladar conversatorios respecto a este nivel de temas que podemos tener en el espacio de trabajo. Muchos colaboradores nuestros muy probablemente están pasando por situaciones muy similares a las que nosotros tenemos. Muchos de nuestros colaboradores seguramente no se sienten escuchados, y no quiero decir que seamos un paño de lágrimas o que sustituyamos un proceso terapéutico que quizás todos deberíamos de llevar, ¿no? Sino que más bien creo que a veces compartir esto ayuda a salir, ¿no? A ser escuchados simplemente y entonces poder continuar con la rutina del día a día. Les agradezco el espacio, por supuesto, porque creo que ha sido muy enriquecedor escuchar la forma en la que otras personas toman y asumen la paternidad independientemente del contexto. Y también me da mucho gusto escuchar que hay muchas personas, hombres, que están buscando tener una paternidad responsable en la medida de las posibilidades, porque todos jugamos en diferentes canchas, ¿no? Eh, y creo que eso es fundamental para que podamos seguir construyendo y deconstruyendo lo que implica ser un padre en estos tiempos, ¿no? Entonces, la verdad es que les agradezco mucho el espacio. Agradezco mucho también la confianza eh, de lo que se ha dicho en este espacio, ¿no? Porque a veces es muy difícil llevar a ese nivel de profundidad de, pues sí, de abrirse y de conversar lo que a veces no conversamos con nadie más. Entonces, nada, estoy muy agradecido con ustedes con el espacio. Espero que mi voz haya podido sumar, aunque sea muy poco, en la forma en la que yo trato de llevar a cabo mi paternidad, y que se vale y es importante el autocuidado, eso me lo llevo de tarea. Se vale y es importante tocar estos temas en todo momento. Y nada, agradecerles mucho por considerarme, por invitarme, y ojalá podamos tener otros procesos de conversación más allá de la paternidad y otros chismes. Muchas gracias, Isaac. David, ¿quieres concluir con algo? Claro que sí. Pues primero muchas gracias, creo que es un espacio necesario, como ya lo comentaba Isaac, es un espacio que muy pocas veces se genera, ¿no? Para hablar de, de esto que en ocasiones se da por entendido, ¿no? Y todos esperan que un papá sea
ese que provee, ese que no sufre, ese que es fuerte, ese que no va al médico, que aguanta todo, ya saben, todo eso que nos han vendido y nos han, no vendido, más bien dado de lo que es un buen padre, ¿no? Bien padre. Eh, y resaltar, por supuesto, la función materna, el, la importancia de la madre en el vínculo con los hijos y cómo es de vital importancia también que incluyan a los padres. Y también, por supuesto, que los padres escuchen este llamado, como yo le digo, así como del George de la Selva, para estar ahí presentes, ¿no? Que es algo que da mucho miedo, sí da mucho miedo ser papá, pero también trae muchas satisfacciones, muchas alegrías, también dolor, por supuesto, es parte de eso, porque si no tuviéramos un diferenciador, pues no sabríamos distinguir, ¿no? Las emociones, eh, que es algo que provoca, o por lo menos en mí, ha provocado mucha satisfacción, alegrías, enojos, tristezas y de todo. Eh, Disfruten su paternidad, también es algo muy importante. Eh, no dura mucho, pareciera que sí, pero realmente digo, como ya lo decía Isaac, ¿no? O sea, vamos a ser papás siempre, pero este vínculo fuerte y que tenemos para estar de verdad ahí y enseñar, ¿no? Y compartir, se va muy rápido, o sea, son muy pocos años, ¿no? 10 años, 12 años, cuando ya empiezan a pedir independencia y ya estar un poco más, eh, pues sí, haciendo sus cosas y no tanto las cosas con el papá, ¿no? O con la mamá. Entonces aprovechemos esos años, aprovechemos el intentar hacer algo diferente para tener hombres y mujeres eh, pues con más herramientas, con más sensibilidad, empatía y todas estas cosas que se comentan, ¿no? Emocionalmente más ricos y ricas, y que aprendan a compartir sus emociones, que no pasa nada, ya nos vieron aquí compartiendo estas emociones y sentimientos y vivencias y no nos va a pasar nada, eso espero. Pero fue muy, muy grato, espero que se repita en algún momento, que es eh, un ejercicio muy valioso. Y pues nada más. Gracias, Andrés, por invitarme. Gracias a Gabriela también por la invitación. Y a mis compañeros aquí de sala por compartir este conversatorio. Muchas gracias, Carlos. Vamos a darle tantito la voz a Raidel y vemos cuál sería su conclusión. Cómo no, con todo gusto. Pues antes que nada agradecerles la invitación, Gaby. Gracias por la consideración en este tema tan importante y el que vemos que ahora sí los padres somos un poquito más presentes dentro de la presencia y formación de los pequeños. Fue muy enriquecedor escuchar aquí a nuestros amigos Isaac y David. Se aprende de todas las experiencias que cada uno tiene desde su trinchera y de verdad, qué bueno y que sigas, pues promoviendo más este tipo de conversatorios, que también los hombres seamos partícipes en varios temas dentro de este mundo. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Raidel. Para concluir, ¿no? Podríamos decir que ser padre no solamente es educar, ¿no? También es, como bien dice Carlos, ¿no? Responder al llamado, ¿no? No solamente es poner en juego su propio narcisismo, ¿no? Es jugarse a sí mismo en esta posición, así como la historia de la relación con nuestros propios padres y expectativas socioculturales. Es ese super yo constante y presente, ¿no? En ese sentido, debemos de dejar de subestimar la relación de los hijos con los padres. No es una competencia de la relación entre madre e hijos, ¿no? Sino otro lugar,
una relación a la par pero distinta. Situaciones que implican ser padre nos lleva a aspectos como la paciencia, la resistencia, el compromiso, aspectos que en una época como la de hoy, llevadas por el principio del placer, es incluso anti y contracultural, ¿no? Ser padre y asumir esa posición implica una pérdida de tiempo, de dinero, de energía, como ya lo decían nuestros panelistas, ¿no? Pero que va cargada del deseo de ser padre. Algunos han dicho que este deseo tiene que ver con el deseo de tener una mujer, de ofrecer a esa mujer un hijo. Pero hoy hemos escuchado algo más. El tener hijo no se ve como una pérdida, sino como acceso al deseo de ser padre. Ser un buen padre es una duda superyoica. Implica compararse en modelos de crianza. ¿Compararse con quién? ¿Con los propios padres? ¿Con mis propias expectativas? ¿Con los manuales de psicología que dicen cómo debe de ser un buen padre? ¿Con los padres de enfrente? ¿No? El tema da para muchas líneas y muchos conversatorios, pero el tiempo es corto. Dejemos hasta aquí este conversatorio del día. Agradezco a todos por su participación y todos aquellos que nos escuchan y nos escucharán. Gabriela, te deseo y te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Ha sido de verdad un conversatorio muy, muy rico, lleno de muchas cosas importantes. Y bueno, me quedo con estos temas que nos invitan también a las mujeres a reflexionar de verdad. Y me los llevo para seguir trabajando desde este lado y seguir abriendo nuevos espacios para podernos reencontrar y poder tejer los puentes entre ustedes y nosotras. Y como ustedes nos aportaron en este evento, en la comunicación, la reflexión constante, el autocuidado, el diálogo y el aprovechamiento del tiempo son importantes. Y yo cerraría como directora de Civil, la Red de Salud Mental y Género, y a nombre del Consejo, invitando a las mujeres a reflexionar sobre este compromiso de poder abrir la puerta y conceder un lugar a los padres que sí quieren estar y que sí quieren ser responsables y que quieren formar parte de la aventura de formar un ser humano y de acompañarle. Y también cierro este evento diciéndole a los varones y tomando la maravillosa frase de David, escuchen el llamado, ¿no? Escuchen el llamado, que eso también es importante. Ha sido un gusto tenerles dentro de esta casa, Sibila. Por supuesto que no será la última vez que los invitemos. Ya estaremos ideando más conversatorios para poder seguir aperturando el diálogo y seguir tejiendo los puentes. Agradezco a mi compañero Fernando que estuvo en la parte técnica. Les agradezco también a ustedes en nombre del Consejo de Sibila el que nos hayan acompañado y el que hayan respondido a este llamado. Pues al auditorio no me resta más que invitarles a escuchar completo el programa para que puedan reflexionar y que se acerquen a nosotros, a nosotras. Ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales, saben que tenemos la parte de atención clínica en donde pueden encontrar a nuestros compañeros y compañeras psicoterapeutas y también al ámbito médico. Acérquense a escuchar cuáles son nuestros talleres y cuáles son estos espacios de reflexión que también tenemos, como los grupos propios de mujeres, los grupos propios de hombres, para que puedan también empezar a cuestionarse más allá de lo establecido. Ha sido un gusto estar con ustedes y no me queda más que desearles una buena semana. Hasta pronto.